Hospital Nacional 2 de Mayo. Yo tuve la suerte de ser su residente menor y posteriormente él hizo la subespecialidad en malformaciones congénitas del corazón en el Instituto Nacional de Cardiología de México, Ignacio Chávez. Y bueno, actualmente pues labora en el Instituto Nacional Cardiovascular, el INCOR de Salud, en el servicio de cardiopatías congénitas. Bueno, entonces vamos a dar la bienvenida al doctor Henry Peralta, quien bueno, pues va a hacer la clase del día de hoy y del día miércoles. Adelante, Henry. Gracias, Américo. ¿Cómo hago para empezar mi presentación? Listo, muy bien. Sí lo vemos, Henry. Adelante. Dime, ¿lograron ver mi pantalla? Sí, sí se vio, sí se vio. Ok, ahí va. Perfecto, adelante. Perfecto. Yeah, perfecto, Américo. Quiero empezar agradeciendo al doctor Peña, su coordinador, por la invitación para hacer algunas clases de cardiopatías congénitas. En realidad, muy a gusto de poder darles algunas charlas de las, bueno, no vamos a hacer todas las patologías congénitas, pero al menos haremos las más frecuentes y algunos puntos que me gustaría que conozcan. Una vez más, gracias, Américo, por la invitación. La temática, esto va a ser la siguiente. Vamos a hacer una breve introducción. El día de hoy creo que Américo les mandó los temas. Vamos a hacer cardiopatías congénitas acianóticas, las más frecuentes. Son 4 o 5 patologías, si mal no recuerdo. Y bueno, empecemos. Yo creo que después de cada patología me hacen las preguntas para que no se acumulen y despejemos las dudas de cada patología al término de cada, de cada patología desarrollada, ¿les parece? Sí, está bien. Bien, ok, bien. A ver, hablar de cardiopatías congénitas en realidad para cuando uno está en pregrado se le hace como que difícil, piensa que son patologías muy complejas, piensa que la mayoría en realidad termina falleciendo, no se puede resolver, uno piensa que son patologías raras que a lo mejor nunca le va a tocar ver a un niño con una cardiopatía en su vida de médico, pero no es tanto así en realidad. Miren, más o menos la incidencia de estas cardiopatías congénitas de corazón son 8 por 1000 nacidos vivos. De 1000 nacidos vivos, más o menos 8 pacientes u 8 niños van a tener una cardiopatía congénita. Eso si traslapamos ese dato hacia Perú, más o menos al año van a nacer 4000 a 5000 niños que tienen alguna cardiopatía congénita y la mayoría de ellos va a necesitar de algún tratamiento especializado, por no decirlo, cerca de un 70% de estos niños va a necesitar de algún tratamiento médico, quirúrgico, intervencionista, yo qué sé, pero necesita de alguna intervención para que pueda vivir el niño, para que pueda tener una vida adecuada. ¿Ves? Es un montón de niños en realidad que nacen al año, solo en Perú, 4000 a 5000 niños. Obviamente las cardiopatías más frecuentes son las acianóticas. Las cardiopatías acianóticas son las cardiopatías más leves, las que tienen mejor pronóstico en realidad. Eh, el, toda la temática en realidad lo hice pensando en pregrado y pensando en que ustedes van a dar un examen de salud, probablemente, un examen de NAM, un examen de recintado más adelante, así que pues lo hice orientado a ello y a las cosas que más les van a preguntar y lo que exámenes. Si ven alguna vez alguna pregunta que les dice cuál es la cardiopatía congénita más frecuente en toda la población general, adultos, niños, es obviamente la presencia de una válvula aórtica bicúspide, es una cardiopatía cianótica. La segunda cardiopatía congénita más frecuente es la comunicación interventricular en neonatos y niños, mientras que en los adultos es la comunicación interauricular. De las formas cianóticas, la más frecuente en el recién nacido es la transposición de grandes vasos, la forma de transposición de grandes vasos. Hay dos tipos de transposición, D transposición y L transposición de grandes vasos. La más frecuente es la forma D. Bueno, lo vamos a hablar cuando toque hacer esa clase.
Y a partir del primer año de vida, la cardiopatía congénita cianótica más frecuente es la tetralogía de Fallot. Clasificación, incluso su coordinador me propuso hacer la clasificación entre cianóticas o acianóticas. En realidad es una clasificación muy básica, no nos orienta acerca de la fisiopatología de la enfermedad. Simplemente hace la división pacientes que tienen cianosis y pacientes que no tienen cianosis. Yo creo que una mejor forma de clasificar a las cardiopatías congénitas es de acuerdo al flujo predominante. Hay cardiopatías congénitas que tienen flujo predominantemente de derecha-izquierda y hay cardiopatías que tienen flujo preferente de izquierda a derecha. Ahora, ¿de qué se trata este tipo de flujo de Shandt o de hiperflujo? Lo vamos a explicar en el siguiente gráfico. Este es un esquema del corazón y de grandes vasos. Aurícula derecha, ventrículo derecho, válvula tricúspide, aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo sale la aorta, del ventrículo derecho sale la pulmonar. Ahora, ¿a qué se refiere cardiopatías con Shandt o hiperflujo de izquierda a derecha? Los tres únicos lugares donde puede haber Shandt, bueno, hay más, pero para términos didácticos vamos a explicar tres lugares, son a nivel del septum interauricular, a nivel del septum interventricular y a nivel de los grandes vasos a través de un ductus arterioso. Entonces, cuando la sangre va en dirección de izquierda hacia derecha y luego hacia los pulmones, hablamos de Shandt de izquierda a derecha. Ahora, puede ocurrir en la aurícula, como ya les comenté, en el ventrículo o a nivel del ductus. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología o cuál es lo común de este tipo de patologías? Obviamente, si estamos diciendo que la sangre va de izquierda hacia derecha y de derecha, ¿dónde va la sangre? Hacia los pulmones, son patologías que van a cursar de manera común con un hiperflujo pulmonar. Son patologías con Shandt que van a causar hiperflujo pulmonar, congestión pulmonar, insuficiencia cardíaca por ende, retraso en el desarrollo pondoestatural. Esos son los síntomas que va a causar las patologías con Shandt de izquierda a derecha. Ahora, ¿qué es el Shandt de derecha a izquierda? Eso lo vamos a comentar más en la segunda clase porque son las patologías, la mayoría de ellas son patologías cianóticas. Entonces lo mismo, igual el Shandt puede ser de derecha a izquierda en la aurícula, en el ventrículo, en el ductus. Entonces, si nos acordamos, en las cavidades derechas nosotros tenemos sangre baja en oxígeno. Si la sangre baja en oxígeno cruce hacia el lado izquierdo y luego de ahí al resto del cuerpo, obviamente van a ser cardiopatías que cursan con cianosis, no con falla cardíaca. Generalmente hay excepciones. Avancemos. Esto es un cuadro de clasificación, los dejo ahí para que ustedes lo revisen en la casa. En realidad, siempre les preguntan quiénes son cardiopatías congénitas cianóticas y quiénes son cianóticas en los exámenes. Bueno, eso lo revisan. HBD significa hipertrofia de ventrículo derecho y HBI hipertrofia de ventrículo izquierdo para que revisen el cuadro en la casa. No siempre es así. Por ejemplo, les voy a poner un par de ejemplos. Acá dice cardiopatía cianótica con flujo pulmonar normal o disminuido, la estenosis pulmonar. Pero la estenosis pulmonar, si es que llega a ser crítica, se va a convertir en una cardiopatía congénita cianótica. La coartación de aorta, otro ejemplo les pongo. Si es una coartación de aorta crítica y tiene un conducto arterioso permeable, va a ser una cardiopatía con flujo pulmonar aumentado y no como lo clasifican acá, flujo pulmonar normal o disminuido. No hay una regla en las cardiopatías. Ese cuadro me gustaría que lo aprendan, pero por una cuestión didáctica, por una cosa que les viene siempre en las preguntas de exámenes, son preguntas de banco, son preguntas viejas y casi siempre las van a tomar, pero en realidad no es tanto así. Y hay que acordarse que las cardiopatías casi nunca vienen solas, casi siempre vienen asociadas. Encontramos un ductus con una CIA, un ductus con un CIB, encontramos una anomalía de Epstein con CIA, con CIB, entonces casi siempre vienen juntas, entonces como que se salta ese tipo de clasificación o se salta esas reglas. Bueno, les dejo para que ustedes lo revisan en la casa. Bien, empecemos a desarrollar las cardiopatías congénitas cianóticas. Creo que vamos a tocar 4 o 5, no lo sé, pero bueno, seguimos. Al final de cada patología, como les comenté, me pueden hacer las preguntas o las dudas que queden. Bien, la CIA. Ya revisamos, es una cardiopatía del tipo acianótica, con Shandt de izquierda a derecha, que
que consiste simplemente en un defecto de la pared del septum interauricular, o sea, el septo que divide la aurícula izquierda con la aurícula derecha. Hay un hueco ahí, hay una comunicación, eso es una CIA. Pero esto es más frecuente en sexo femenino y representa aproximadamente un 10% de todas las cardiopatías. Y hablamos que era la cardiopatía más frecuente presente en el adulto. Esta es una representación del corazón, les voy a describir porque es importante para entender la clasificación. Es un corazón representado desde la vista anatómica, desde cómo un cirujano ve al hacer una esternotomía. Esa es más o menos cómo se presenta el corazón al hacer una esternotomía. Así se ve el corazón. Entonces tenemos aorta, hacia anterior y izquierda la arteria pulmonar, acá tenemos la rama pulmonar derecha que viene por atrás de la aorta y por atrás de la vena cava superior, acá tenemos la vena cava inferior, tenemos las venas pulmonares derechas, tenemos el atrio o aurícula derecha, tenemos el ventrículo derecho. Abierta la aurícula derecha que vamos a encontrar, el septum interauricular. Todo esto va a ser el septum interauricular y hacia atrás encontramos la aurícula izquierda, por ende. Estructuras importantes en el septum interauricular. Tenemos la fosa oval o fosa ovalis, tenemos la válvula tricúspide, tenemos el seno coronario, que son estructuras de referencia importante. ¿Qué más tenemos? Tenemos el sistema de conducción del corazón. Tenemos el nodo auriculoventricular y por acá en la desembocadura de la cava hacia la aurícula derecha vamos a encontrar el nodo sinusal. Ok. Seguimos. ¿Cómo se clasifica la CIA? Ya revisamos la parte anatómica, entonces la CIA, la mayoría de textos la van a encontrar como 3 tipos de CIA. Un CIA tipo ostium secundum, ostium primum y tipo seno venoso. ¿Pero qué significa cada una de ellas? El secundum es el tipo de CIA más frecuente. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en la parte media del septum interauricular, en la región denominada fosa ovalis. Esa es la CIA ostium secundum. Tenemos la CIA ostium primum, que se debe encontrar en la parte más baja del septum, acordémonos, la más baja porque acá viene la válvula tricúspide, hacia acá debería estar la punta del corazón. Entonces, el ostium primum es la segunda en frecuencia de todas las CIAs. Se encuentra en la parte más baja del septum, en íntima relación con las válvulas auriculoventriculares, con el tejido de conducción. Ok, y el tercer tipo, el menos frecuente, es la CIA tipo seno venoso. Importante de la CIA tipo seno venoso es que puede ser superior, cerca a la desembocadura de la vena cava superior, o inferior con la vena cava inferior. Importante también que la mayoría de CIAs tipo seno venoso se asocian con un drenaje parcial de venas pulmonares. ¿Qué significan? Las venas pulmonares drenan en la aurícula izquierda, hacia la aurícula izquierda. Acá vemos el septum interauricular y las venas pulmonares deberían drenar hacia atrás del septum. En el CIA tipo venoso, en un gran porcentaje, las venas pulmonares derechas, sobre todo la superior derecha, drena hacia la aurícula derecha o hacia la vena cava superior. Entonces siempre es un detalle importante porque si nosotros solamente vemos el CIA, cerramos el CIA y dejamos la vena pulmonar hacia el lado derecho. Y obviamente eso es muy malo para el paciente. Ahora, fisiopatología, ¿en qué consiste o qué es que produce una CIA? Hablamos en un cuadro parecido acerca del shunt de izquierda a derecha. Obviamente en la CIA ese shunt se va a producir a nivel de las aurículas. ¿De qué depende? De que la sangre vaya de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda. De muchos factores en realidad. Entonces el flujo a nivel de las aurículas básicamente va a depender, o la cantidad de flujo en las aurículas va a depender básicamente, uno, del tamaño de la CIA. CIAs más grandes, va a haber mayor flujo. Hay una patología que se llama aurícula única, donde prácticamente no existe septum interauricular. Entonces va a haber un flujo, un paso masivo de sangre hacia los pulmones. Entonces, punto número 1, el tamaño de la CIA. Punto 2, que nos va a condicionar el flujo de izquierda a derecha, es la presencia o no de estenosis de las válvulas auriculoventriculares. Si nosotros tenemos una estenosis, por ejemplo, en la válvula tricúspide, obviamente la CIA no va a ser de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, porque va a encontrar una obstrucción a nivel de esta válvula. Entonces,
Las obstrucciones en las válvulas aurículo-ventriculares también condicionan la dirección del flujo a nivel de la aurícula en una CIA. El tercer punto importante para ver de dónde va el flujo es una cosa que se llama compliance o complianza o distensibilidad de los ventrículos. Acordémonos, cuando un niño recién nace, la pared de ambos ventrículos tiene un grosor parecido. ¿Por qué? Porque los niños nacen con cierto grado de hipertensión pulmonar. Entonces, la distensibilidad de ambos ventrículos va a ser parecido. En los niños, así tengan CIAs relativamente grandes, en las primeras semanas de vida no va a haber un gran shunt de izquierda a derecha, porque pues la distensibilidad de ambos ventrículos es parecido. A medida que va creciendo, las resistencias pulmonares van bajando. Generalmente empieza a bajar a partir de la tercera semana de vida y obviamente baja muchísimo con el paso de los meses. Entonces, baja resistencia pulmonar, el ventrículo derecho disminuye de grosor, se vuelve más delgado que el ventrículo izquierdo y obviamente tiene mayor distensibilidad. Entonces, al tener mayor compliance o distensibilidad, el flujo de izquierda a derecha va a ser mayor. Por ende, la clínica de la CIA es una clínica de insuficiencia cardíaca. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en el corazón en una CIA? Va a ocurrir crecimiento de cavidades derechas. ¿Por qué? Porque el mayor flujo de izquierda a derecha en una CIA se produce en diástole. ¿Por qué? Pues ya hablamos por la distensibilidad ventricular. Entonces, va a producir, es importante que sepan este dato, va a producir dilatación de cavidades derechas. Una CIA produce clínicamente dilatación de cavidades derechas. Ahora, respecto a los síntomas, la mayoría son asintomáticas, ya les mencioné, por un tema anatómico de ventrículos. En los primeros años de vida no da muchos síntomas. A medida que van pasando los años, el flujo de izquierda a derecha es mayor. Entonces, la clínica de insuficiencia cardíaca. Si sigue progresando y no se trata la CIA, va a llegar a generar hipertensión pulmonar, incluso un síndrome de Eisenmenger. Da infecciones a repetición. Obviamente, toda la clínica que ya vimos que ocurre en los shunts de izquierda a derecha o en las patologías congénitas con hiperflujo pulmonar. Ahora, en la exploración física, nosotros, ¿qué vamos a encontrar en una CIA? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sopla o no sopla la CIA? Nosotros ponemos el estetoscopio y vamos a escuchar un soplo de la CIA. No, porque les dije que la mayor parte del flujo es en diástole y no hay mucha diferencia de presiones en las aurículas. Entonces, no vamos a encontrar un soplo de la CIA. Encontramos un soplo, sí, pero un soplo pulmonar por hiperflujo. Va a venir más flujo hacia las cavidades derechas y por ende más flujo de salida a los pulmones, y el soplo sistólico que encontramos en la CIA es por hiperflujo pulmonar, más no de la CIA. Eso también es importante que ustedes lo sepan. Otra cosa característica que ustedes ponen su estetoscopio al paciente, a un paciente con una CIA, y van a encontrar algo que creo que les tomaron en su examen, un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido. Eso es característico. Paciente con soplo sistólico por hiperflujo pulmonar y un desdoblamiento fijo y amplio del segundo ruido. Ahora, ¿por qué se produce? Me gustaría que las cosas no lo aprendan de la memoria, sino lo aprendan pues razonando y fisiopatológicamente. Entonces ya vimos por qué se produce el soplo a nivel pulmonar. Ahora, ¿por qué creen que se produce el desdoblamiento del segundo ruido? El segundo ruido se produce por el cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar. Generalmente son simultáneas y no se escucha diferencia. Pero si encontramos gran cantidad de flujo en las cavidades derechas, entonces obviamente el cierre de la válvula pulmonar se va a retrasar. Por eso es que ocurre el desdoblamiento del segundo ruido. ¿Correcto? Si nosotros le tomamos exámenes a un paciente con una CIA, ¿qué vamos a encontrar? En el electrocardiograma ya vimos dilatación de cavidades derechas. ¿Por qué? Pues ya fisiopatológicamente ya lo explicamos. También podemos encontrar un bloqueo de rama derecha y obviamente si hay dilatación y crecimiento de cavidades derechas, el eje se va a ir hacia la derecha. Radiografía de tórax. Importante es la radiografía de tórax en casi todas las cardiopatías congénitas y es algo que también quiero que aprendan a mirar
Radiografías de tórax no es un examen pasado, no es un examen que no se use, es un examen muy importante y ustedes con una radiografía de tórax pueden sospechar de una cardiopatía congénita, obviamente asociado a los signos, síntomas y al examen clínico que ustedes hagan. Bien, ¿qué encontramos en la radiografía de tórax? Obviamente, cardiomegalia, un índice cardiotorácico más de 0,5, encontramos plétora pulmonar o congestión pulmonar por el hiperflujo, encontramos crecimiento de cavidades derechas, encontramos crecimiento de la arteria pulmonar. Ok, esas son las características radiológicas de una CIA. El diagnóstico de elección es una ecocardiografía. Esta es una imagen de una ecocardiografía, aurícula izquierda, aurícula derecha, y encontramos el defecto en el septum. En este caso, un defecto tipo ostium secundum. Tratamiento, esto. No todas las CIAs se tratan. CIAs pequeñas, menores a 7 u 8 milímetros, depende de la bibliografía que busquen. Generalmente se terminan cerrando. ¿Quiénes se tratan? Pacientes sintomáticos. Pacientes que tienen un QPQS mayor a 1.5, pacientes con sobrecarga ventricular derecha, con crecimiento de cavidades en la ecocardiografía, pacientes con hipertensión pulmonar o pacientes con embolias paradojales. ¿Qué significa QPQS? QP significa flujo pulmonar y QS flujo sistémico. ¿Qué significa? Que el flujo pulmonar es 1.5 veces mayor que el flujo sistémico. Entonces, gran cantidad de sangre va a ir hacia los pulmones. Elección, tratamiento. ¿Qué se debe hacer? Pues tratamiento, ¿no? Ahora, ¿cómo se trata una CIA? De dos formas. Percutánea y quirúrgica. Percutánea se coloca un Amplatzer, que es un dispositivo como paraguas a nivel del septum intraauricular a través de un cateterismo cardíaco. A través de la vena femoral se llega a la aurícula derecha y se pone este dispositivo. ¿En qué tipo de CIAs? Solamente en las CIAs tipo ostium secundum. El primo y el seno venoso son de indicación quirúrgica. Pacientes que no tienen bordes para donde anclar este dispositivo también son de indicación quirúrgica. La indicación quirúrgica generalmente se hace entre los 3 a 5 años. ¿Qué es lo que se hace quirúrgicamente? Paciente se hace una esternotomía, se puede hacer una incisión mínimamente invasiva, si es un paciente más grande o más adulto, a través del tórax. Se somete a circulación extracorpórea al paciente, se abre el atrio derecho y se coloca un parche en el defecto. El parche puede ser de distintos materiales, dacrón, pericardio autólogo del mismo paciente, o puede ser pericardio bovino. Los resultados quirúrgicos son excelentes. La mortalidad de una cirugía de CIA es menor al 1%. ¿Cuándo no se cierra una CIA? Generalmente en pacientes adultos que han desarrollado una hipertensión pulmonar irreversible, un síndrome de Eisenmenger. En ese caso, no podemos cerrar la CIA. Si cerramos la CIA, obviamente el paciente se muere. En ese caso sería un trasplante cardiopulmonar. Bien, terminamos con CIA. ¿Preguntas? ¿Dudas? Pueden activar sus micrófonos si tienen alguna duda y hacer la pregunta. Doctor Henry, buenas noches. Una consulta. Hola. En CIA, con respecto al tratamiento, nos había brindado lo que es de forma percutánea. En este caso se trata en el ostium secundum, ¿no? Sí. ¿Solamente se trata en el ostium secundum o también en quirúrgica? Les mencioné solamente en el ostium secundum. ¿Por qué no en el ostium primum? En el ostium primum la CIA se encuentra acá, encima de la válvula auriculoventricular. En primer lugar, para que se haga un cierre percutáneo, tenemos que ven, en el dibujo se encuentran bordes para que este dispositivo como paraguas se quede anclado y no migre, porque si no tiene bordes adecuados, este dispositivo va a migrar. Generalmente migra hacia donde va la dirección del flujo, hacia la cavidad derecha. Entonces se va a soltar del septum y va a ir hacia el lado derecho, hacia la aurícula derecha. Entonces, para empezar, no tiene borde inferior, porque en el ostium primum, si tú ves el dibujo, acá no hay dónde se ancla. Se puede anclar en toda esta zona, pero en la parte de abajo encontramos la válvula tricúspide.
incluso la válvula mitral un poco más atrás. No hay donde se ancla el dispositivo, o en todo caso va a terminar lesionándose las válvulas auriculoventriculares. Lo mismo pasa con las CIAs tipo senovenoso, que les dije que la mayoría se asocian con drenaje venoso pulmonar. Entonces no se puede simplemente cerrar la CIB, hay que redireccionar las venas pulmonares hacia el lado izquierdo, porque si nosotros solamente cerramos la CIA y una vena pulmonar queda en el lado derecho, es lo mismo que tuviese una CIA, porque va a venir hiperflujo, va a venir sangre que debería llegar a la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. ¿Correcto? Doctor Henry, disculpe, y en el caso del abordaje quirúrgico, la manera de optar por sutura o en este caso colocación de parches, ¿de qué depende? O sea, depende de los bordes Del tamaño de la CIA. del tamaño de esa IA. El tamaño de la CIA. Si es una CIA grande, obviamente va a tener que ir un parche. Si es una CIA muy pequeña, se puede hacer sutura primaria. O sea, se cierra borde con borde. Bueno, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Eh, Buenas noches, doctor. Mi duda era acerca del índice cardiotorácico, si este variaba dependiendo de la edad, por ejemplo, en recién nacidos o ya en niños de cierta Sí, edad. obviamente sí, ¿no? Si tú te pones a pensar, si nosotros no tratamos una CIA, obviamente el corazón va a seguir creciendo, obviamente el índice cardiotorácico va a ser mayor en un paciente adulto o un paciente más grande. Preguntas, yo les hago una. ¿Qué complicaciones creen que puede derivar de un tratamiento de una CIA? Quirúrgico. Percutáneo ya vimos uno, que puede migrar el dispositivo, dos, que se puede infectar, pero quirúrgico, ¿qué complicaciones creen que puede haber? ¿Alguien? Américo les regala un punto en su examen. Daño de la rama, no, eso sería interventricular, ¿no? Comunicación interventricular, daño del... Sí, pero en una CIA, ¿qué puede pasar? ¿Qué creen que del puede seno, pasar? no, tampoco. Del nodo. Ya, esa es una pregunta que yo les hago. Otra que les hago. Les dije que una indicación, acá está justo, una indicación de una CIA es una embolia paradojal. ¿Saben qué es una embolia paradojal? Es cuando un trombo que se forma del lado derecho se va hacia el lado izquierdo y por ende hace un ACV. Ok, correcto. Normalmente los trombos vienen de los miembros inferiores, ¿no? La patología de trombosis generalmente se forma en venas de miembros inferiores. Lo normal es que llegue a la aurícula derecha y de la aurícula derecha vaya hacia las arterias pulmonares, se llama tromboembolismo pulmonar. Cuando pasa al lado izquierdo, se llama embolia paradojal. ¿Correcto, doctor? Listo, ¿no más preguntas? Seguimos. Comunicación interventricular. Lo mismo que la CIA. Chan de derecha a izquierda, cardiopatía congénita con hiperflujo pulmonar. Esto, al igual que la CIA, se puede estar asociada a muchas otras patologías. Puede estar asociada a una coartación, y en realidad es muy frecuente encontrar una coartación con una CIB. El Fallot es requisito indispensable tener una CIB para tener una tetralogía de Fallot. Existen transposiciones de grandes vasos, más del 30% que tienen una CIB, puede estar asociado a ductus, puede estar asociado a hipoplasia aórtica y muchas patologías más, ventrículo único, etcétera. Lo mismo, hay que ver primero la anatomía para poder entender la clasificación, si no, no la vamos a poder entender. Igual, vista de cirujano, a partir de una esternotomía, vena cava superior, vena cava inferior, atrio derecho, arteria pulmonar hacia la izquierda y anterior de la aorta, y tenemos el tenemos el ventrículo derecho cortado y estamos en la parte del septum interventricular vista desde la cara derecha o desde el ventrículo derecho. Entonces, el ventrículo derecho tiene tres partes importantes. Tiene un inlet o entrada, tiene una porción trabecular, que es la parte del cuerpo del ventrículo, y tiene un outlet o de salida o conal. Tres partes importantes del ventrículo. Entonces el septum también está dividida básicamente por esas tres partes. La porción muscular o el septum muscular, tenemos el septum membranoso,
que la encontramos muy próxima a la válvula aórtica, la encontramos básicamente debajo de la comisura entre el velo septal, la tricúspide tiene 3 velos, por eso se llama tricúspide, el velo septal, y del velo anterior de la tricúspide. Ahí encontramos el septum membranoso. Importante porque no es una parte muscular del septum, sino es una parte, como su nombre dice, membranosa, básicamente formada por el esqueleto fibroso del corazón. Y tenemos la parte del septum conal, o infundibular, como lo quieran llamar. Ahora, ¿por qué es importante revisar la anatomía? Por esto, para entender la clasificación. Hay 4 tipos de CIB. 1, 2, 3, 4. 1, el supracristal, porque está encima de la cresta ventricular. Se llama también subpulmonar o CIB de Lowlet. Es el tipo 1. ¿Por qué es importante? Porque se asocia mucho con prolapso de válvula aórtica. La válvula aórtica está ahí muy cerca, se asocia con prolapso de válvula aórtica e insuficiencia de válvula aórtica, importante también del tipo 1, que generalmente es más frecuente en población asiática. El más frecuente de todos los CIBs es el perimembranoso. Creo que también les preguntó en su examen el doctor Peña. Entonces, el perimembranoso es el tipo 2. Lo encontramos acá, ya les mencioné, en la zona perimembranosa, en la parte fibrosa del septum, debajo de la comisura, entre el velo septal y anterior de la tricúspide. El tipo 3 es el CIB de entrada o CIB de Inlet, que está justo en la entrada hacia el ventrículo derecho, debajo del velo septal de la tricúspide, hacia posterior. Y el tipo 4 es los CIBs musculares, generalmente son múltiples, y se encuentran en la parte muscular del septum interventricular. Son los que más se cierran espontáneamente, por cierto. La fisiopatología, lo mismo, son shunts de izquierda a derecha y es una patología que por ende va a ocasionar hiperflujo pulmonar. Ahora, diferencias con la CIA. Dijimos que el flujo de CIA es generalmente en diástole y produce dilatación de cavidades derechas. En la CIB no. La CIB, el flujo es en sístole. Entonces, gran flujo va a pasar a través de la CIB en sístole y por ende hacia la arteria pulmonar. ¿Y de la arteria pulmonar a dónde va a regresar? Todo ese flujo, obviamente, a las cavidades izquierdas. No hay CIA para que cruce en diástole. Toda esa sangre va a regresar hacia el ventrículo derecho. Entonces, ¿qué va a producir? Dilatación de cavidades izquierdas. Entonces, primera diferencia con la CIA es que la CIB produce gran dilatación de cavidades izquierdas. Clínica, pues lo mismo que la CIA, pero mucho más, de mucha más intensidad, obviamente, y a edades más tempranas, ¿ok? Insuficiencia cardíaca, falta de desarrollo pondoestatural, infecciones respiratorias, todo lo de hiperflujo pulmonar que ya vimos, puede desarrollar Eisenmenger en edades más tempranas. ¿Cómo lo clasificamos? Otra forma de clasificar, ya vimos que 1, 2, 3, 4, pero otra forma de clasificar es en relación al tamaño de la aorta. Creo que también Américo les preguntó. Entonces, un buen parámetro es el tamaño del anillo aórtico. CIB grandes, igual o mayor que el tamaño del anillo aórtico, pequeñas inferiores a 1/3 del anillo aórtico, y las medianas, pues intermedio en esos 2 tamaños. La clínica, básicamente, va a depender del tamaño de la CIB. Y obviamente, ya les mencioné, cursa típicamente con dilatación de cavidades izquierdas. Las CIBs pequeñas o restrictivas generalmente son asintomáticas, y las CIB grandes, no restrictivas, de medianas hacia arriba, son CIBs que van a producir todos los síntomas de hiperflujo pulmonar. Ahora, en el examen físico nosotros, ¿qué vamos a encontrar? Uno es el soplo pansistólico, parasternal izquierdo. Soplo sí de la CIB, se produce en sístole, hay un gran paso de sangre, entonces se produce un soplo sistólico, pansistólico, en la región parasternal izquierda. El soplo es inversamente proporcional al tamaño de la CIB. CIBs más pequeñas, soplo más fuerte en la auscultación. En los exámenes, en el EKG, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues lo mismo que ya mencionamos acá, dilatación de cavidades izquierdas. En la radiografía, muy parecido a una CIA, parecido pero no igual.
Hiperflujo pulmonar, sí, tenemos gran congestión pulmonar. Cardiomegalia, sí, cardiomegalia. Pero en la CIA que teníamos, dilatación de cavidades derechas. En la CIB que tenemos, dilatación de cavidades izquierdas. ¿Ven? El diagnóstico de elección, método diagnóstico de elección, ecocardiografía. Aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, comunicación interventricular. Este es el septum interventricular. Tratamiento. ¿Toda la CIB se trata? No, no toda la CIB se trata. ¿Cuál es el tratamiento inicial de una CIB? Es médico. Un niño nace con CIB, inmediatamente no se opera al día siguiente. Se le da tratamiento médico. ¿Qué tratamiento médico? Diurético y ECAS. Gran parte de CIB tienden a cerrar, sobre todo las musculares. Y CIBs pequeñas. ¿Quiénes van a tratamiento quirúrgico? CIBs no restrictivos, CIB grandes, CIBs del tamaño del anillo aórtico, pacientes quienes han tenido falla en el tratamiento médico, pacientes que tienen un QPQS mayor a 1.5, según algunas bibliografías, o mayor de 2 a 1, según otras, pacientes que tienen hipertensión pulmonar al menos 50% de la sistémica. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un niño con una presión sistólica de 70 y tenemos la presión pulmonar la mitad de esta o más, paciente que necesita un tratamiento quirúrgico. CIB que está asociado a una insuficiencia aórtica por prolapso también necesita de un tratamiento quirúrgico. ¿Quiénes están contraindicados? Lo mismo que en la CIA, pacientes con una hipertensión pulmonar irreversible. Cuando veamos la clase de congénitas cianóticas, vamos a ver que muchas de las patologías necesitan de una CIB o de una CIA o de un ductus para vivir. En ese caso tampoco se debería cerrar, pero bueno, lo vamos a ver con más detalle en la otra clase. ¿Qué tipos de tratamiento quirúrgico existen? Dos. Existe un tratamiento paliativo y un tratamiento correctivo. El tratamiento paliativo consiste en un banding de la arteria pulmonar. ¿Qué es un banding de la arteria pulmonar? Se diseca la arteria pulmonar, se coloca una banda y se estenosa la arteria pulmonar. Si ponemos a revisar cuál era la patología, Shan de izquierda a derecha, hiperflujo pulmonar. Si nosotros ponemos una obstrucción, obviamente van a disminuir los síntomas porque va a disminuir el flujo hacia los pulmones. ¿Ok? Eso es una banda pulmonar. ¿Con qué finalidad se hace? Con la finalidad, básicamente, en primer lugar, se hace en pacientes a quienes no se puede hacer una cirugía correctora en primera instancia. El tratamiento de elección es obviamente una cirugía correctora. Pacientes que están, por ejemplo, sépticos, pacientes que están muy desnutridos o con muy bajo peso, se puede intentar una cirugía paliativa para que este paciente gane peso o salga del proceso infeccioso y se puede hacer una cirugía correctiva posteriormente. Paciente con CIBs múltiples, también se puede hacer una cirugía paliativa y posteriormente una cirugía correctiva con paciente mucho más grande. Cirugía correctiva, un parche se sutura alrededor de la CIB con circulación extracorpórea. Listo, terminamos CIBs. ¿Preguntas? Sí, doctor Henry, buenas noches. ¿Me escucha? Hola, buenas noches. Sí. Sí, doctor, si le colocan la banda como tratamiento paliativo, supuestamente se está corrigiendo el problema del hiperflujo, pero Sí, en sí. sí no se está corrigiendo el volumen que normalmente pasa por ahí. Eso no haría que se dilate No. Sí se corrige el volumen porque va a pasar muchísima menos sangre hacia los pulmones. Entonces el corazón no va a seguir creciendo. Acuérdate que es un tratamiento paliativo solamente para ganar tiempo. Se hace solamente en pacientes especiales, pacientes con CIBs múltiples, un paciente que está séptico, no lo podemos meter a circulación extracorpórea, un paciente de muy bajo peso, muy desnutrido, que no va a tolerar una cirugía con circulación extracorpórea, se hace un banding pulmonar. Entonces la idea es ganar tiempo, ganar peso, ganar esto. Y básicamente ese paciente. Entonces sí disminuye el flujo hacia los pulmones, porque vamos a disminuir. Es como que tienes una tubería, tú acortas esa tubería, obviamente va a pasar menos flujo.
Claro, sí, sí entiendo esa parte. Me refiero a la parte retrógrada. Supuestamente hay un chant que está haciendo que haya una mayor cantidad de volumen, Ujú. por lo mismo hay un hiperflujo, ¿verdad? Esa Claro, zona. Pero me refiero a que al momento de a colocar esa banda, el flujo que obviamente va a pasar menos por la banda que se ha puesto, ajá. no regresa hacia las otras cavidades. Claro, o sea, si ves, esa es la fisiopatología del CIB, es que pasa sangre a través del CIB, va hacia los pulmones y todo exceso de sangre viene hacia a las cavidades izquierdas. Si nosotros ponemos un stop acá, va a pasar menos sangre y por ende va a pasar menos sangre a cavidades izquierdas. Obviamente es una cirugía de alto riesgo hacer una banda, o sea, el procedimiento es sencillo, pero en realidad el paciente la pasa muy mal hasta que se acostumbre a estar con la banda, porque ya tiene una gran sobrecarga de volumen, tiene una gran cardiomegalia, hasta que se acostumbre a esta nueva fisiología, el paciente le cuesta mucho. Pacientes que van a tardar muchos días en UCI, les cuesta mucho acostumbrarse a una banda. Las cirugías paliativas siempre son más complicadas que las cirugías correctoras. En el postoperatorio me refiero. Ok, Entonces, va a disminuir el hiperflujo. Se va a controlar los signos de insuficiencia cardíaca, ese paciente va a crecer un poco más, va a estar más nutrido, va a ganar peso y recién puede entrar a una cirugía correctora. Cirugía correctora, se cierra los CIB y se hace un debanding de la arteria pulmonar y se plastía esa arteria pulmonar porque esa banda va a quedar fija, no va a crecer, entonces se va a quedar estrecha la pulmonar. Hay que resolver esa estrechez de la pulmonar durante la segunda cirugía. ¿Sí quedó claro? sí, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta de CIB? Ok, yo les hago una. ¿Por dónde creen que se cierra una CIB? ¿Por la aurícula, el ventrículo, la aorta, la pulmonar, el ventrículo izquierdo? Por la aurícula, ¿no? Sí, la mayoría de las CIBs se cierran por la aurícula derecha, a través de la tricúspide, de manera transauricular y transtricuspidio. La mayoría, sobre todo los CIBs, si vemos anatómicamente, por acá. Los CIBs de entrada y los CIBs perimembranosos se pueden cerrar y algunos CIB musculares. Otros, si tenemos un CIB de Lowlet, por ejemplo, acá, no podemos llegar por la aurícula derecha. ¿Ves? Porque abriríamos la aurícula derecha, pasamos la aurícula tricúspide y ya se cae, ya no vemos. Entonces se puede hacer o por la pulmonar o transventricular, por el ventrículo derecho. En algunas ocasiones hay que abrir el ventrículo derecho para poder cerrar una CIB. Y en algunas ocasiones incluso hay que abrir la aorta para cerrar una CIB. No siempre es una regla que siempre sí o sí se tiene que hacer por la aurícula derecha. Depende mucho de la posición de la CIB. Hay CIBs muy complicadas, incluso tenemos que cerrar porque están justo acá. Se tiene que cerrar una parte por la aurícula derecha y otra parte por el ventrículo derecho. Complicaciones, y creo que lo dijeron hace rato, bloqueo aurículo ventricular. Bien, pasemos a ductus arterioso. Bien, el conducto arterioso es una comunicación entre la aorta torácica proximal y la rama pulmonar izquierda proximal. Embriológicamente deriva del sexto arco aórtico, ¿se acuerdan de los arcos aórticos? El cuarto del arco, el tercero que da la carótida, eso lo repasan porque eso siempre les preguntan. Y el sexto arco se encarga, de ahí deriva el conducto arterioso. Es más frecuente en pacientes de sexo femenino, prematuros obviamente, y tiene una asociación fuerte con la infección materna por rubiola en el primer trimestre. Lo mismo es un cortocircuito de izquierda a derecha y la clínica, pues ya de la misma que vimos en CIA, CIB, puede producir Eisenmenger, sí puede producir Eisenmenger, igual que la CIA y CIB, algunas cardiopatías que la presencia de estos defectos es de vital importancia. No podemos cerrarlo, eso vamos a ver en las cardiopatías cianóticas. A la ocultación, importante, es un soplo continuo o soplo en maquinaria. Es un soplo que es en la región infraclavicular izquierda o en el foco pulmonar. Esto, ¿qué significa soplo continuo? Que se escucha
tanto en sístole como en diástole. Otra cosa importante del ductus es que si ustedes le toman la presión arterial a un paciente con ductus, van a encontrar una diferencial amplia, una diastólica más baja de lo normal. Pocas patologías les dan una presión diferencial amplia. Una es el ductus, otra es la insuficiencia aórtica, así que es importante, son signos que ustedes deberían conocer y con eso pueden sospechar algunas patologías. Si le hacemos una radiografía, vamos a encontrar cosas parecidas a una CIA y a una CIB, cardiomegalia, vamos a encontrar flujo pulmonar aumentado, vamos a encontrar, al igual que la CIB, dilatación de cavidades izquierdas básicamente, pero vamos a encontrar una gran arteria pulmonar, es un cono pulmonar muy grande. ¿Qué nos diferenciaría de una CIB? El soplo. El soplo de un ductus es un soplo continuo. El tratamiento, dos tipos de tratamiento, quirúrgico y percutáneo. Últimamente el percutáneo ha ganado muchísimo campo, creo que casi la mayoría de ductos se cierran de manera percutánea, excepto en los prematuros, que la indicación aún sigue siendo quirúrgica, se hace por una toracotomía, y se liga, se clipa o se corta el ducto dependiendo de la opción quirúrgica. ¿Todos los ductos se operan o se tratan? No, la mayoría terminan cerrando en el primer año de vida, los que son pequeños, y obviamente sí se van a tratar los ductos que son sintomáticos. Una vez que esté decidida la indicación, pacientes ductos grandes que no responden a tratamiento médico o que no se cerraron, entonces existen tres opciones de tratamiento. El tratamiento médico, que se hace con indometacina, ibuprofeno o paracetamol endovenoso. Más o menos el 60-80% se cierran con tratamiento médico. Ahora, la otra opción es percutáneo con un amplatzer o con un coil. Ven, esto es arco aórtico, clavia, aorta torácica, el ductus, esto es la arteria pulmonar. Y vemos el ductus ocluido por un coil, perdón. Hicieron una angiografía y ya no hay pasaje hacia la arteria pulmonar. Ese es el cierre percutáneo. Y la otra opción que ya les dije es el cierre quirúrgico por una toracotomía, una mini incisión, tórax izquierdo generalmente, aunque hay ductos en posición derecha. Parecida a la imagen de acá, aorta torácica, arco aórtico, ductus, y se realiza el cierre del ductus arterioso. ¿Preguntas acerca de ductus? Doctor, buenas. Hola, buenas, ¿cómo estás? ¿Cuáles serían las complicaciones del Amplanzer? De Amplatzer, ok. Lo mismo que las complicaciones de un Amplatzer en un cierre de CIA, que puede migrar. Puede migrar hacia la arteria pulmonar. Entonces hay que operarlo y no solamente hay que cerrar el ducto, sino sacar el dispositivo. Básicamente eso, que puede migrar. Dos, es que puede haber complicaciones locales, ¿no? Porque esto va a haber mucha manipulación, se les puede romper el ducto, se les puede disecar durante el procedimiento. Pero básicamente es que puede migrar. Ok, ¿alguna otra pregunta acerca de ductus? Hola, doctor. Hola. Disculpe, en el ductus, en la guía menciona... Hola, no te escuché. En la guía que nos... Doctor, No te escucho bien. Perdón. que Escríbelo. en el ductus de mayor tamaño, mayor a 6 milímetros, soplo. Doctor. No, hola, sí, no te escuché bien la pregunta o el comentario. Si no, tipéalo, por ¿Hola, favor. me escucha? Sí, ahora sí. En la guía que nos envió el doctor Américo nos mencionaba que en el ductus de...
6 milímetros. Se escuchaba un soplo sistólico en la ocultación. ¿A qué se debe eso? Sigo así sin escucharte bien. Si no, escríbelo y al final lo resolvemos. Por el chat, Choco. Bien, ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué creen que un ducto cerraría dándole estos medicamentos? Indometacin, ibuprofeno, paracetamol. ¿O cuál es el mecanismo? ¿Por qué creen que este ducto va a tender a cerrar? La prostaglandina, doctor. Sí, esa es la respuesta. Inhibición de la síntesis de prostaglandina. Eh, a veces se tiene que abrir el ducto. Nosotros necesitamos abrir el ducto en algunas patologías. Y obviamente, presentación de prostaglandina, hay medicamento que viene, hay prostaglandina que viene, que se puede comprar, se puede infundir al paciente y se puede abrir el ducto. Entonces, si nosotros inhibimos la síntesis de prostaglandina, se va a tender al cierre del conducto. Bien, pasemos a coartación. La coartación es un estrechamiento de la luz de la aorta. ¿Dónde se estrecha? Eso creo que también les preguntó Américo. Después a nivel del istmo, después de la subclavia izquierda, no derecha. Hay dos tipos de coartación. Generalmente todos los textos de pregrado lo mencionan como una coartación preductal o postductal. Que también les preguntan algunas preguntas viejas que les hacen en los bancos. El preductal es la forma infantil, obviamente es la forma más grave porque generalmente viene asociado a un ductus. Entonces, del flujo de la mitad, perdón, de la coartación hacia arriba, hacia el flujo cerebral de brazos, va a venir por la aorta, toda la irrigación. Y la irrigación de la mitad del cuerpo, o perdón, de la coartación hacia abajo, generalmente va a depender del ductus, porque está tan cerrado que no va a pasar mucho flujo hacia la parte inferior. Entonces, la parte inferior del cuerpo va a depender del flujo que viene del ductus. Obviamente va a ser sangre desaturada. En estos pacientes incluso pueden encontrar saturación diferencial. ¿Qué significa? Si ustedes ponen el saturador en la mano del paciente y ponen el saturador en el pie o en el dedo del pie del paciente, van a encontrar saturaciones distintas, por lo que les explico. La parte superior con sangre oxigenada que viene por la aorta y la parte inferior por sangre desaturada a través del ductus, porque esto está muy cerrado en la coartación preductal. La coartación postductal es la coartación adulta o de la presentación adulta, es la forma más leve. Generalmente son pacientes a quienes van a un estudio por hipertensión, son pacientes 30, 40 años que les diagnostican, o 20, 30, 40 años que les diagnostican hipertensión arterial y les encuentran una coartación. La coartación de aorta casi siempre está asociada a una hipoplasia del arco aórtico. ¿Cómo se diagnostica? De esa siguiente manera: el arco proximal menos del 60% del diámetro de la aorta, hipoplasia. El arco distal menos del 40% del diámetro de la aorta ascendente, y significa una aorta hipoplásica. Y el istmo menos del 40%. Ya creo que también hablamos en la clase de C y B, bien asociada a otras patologías, la coartación, lo más frecuente, la valvulopatía más frecuentemente asociada es la válvula aórtica bicúspide. Tiene una fuerte asociación con síndrome de Turner, puede estar asociado a una CIB, hipoplasia del arco, ya lo mencionamos, incluso va a haber hipoplasia de la salida del ventrículo izquierdo. Hay una cosa que se llama el síndrome de John, que es una coartación que se encuentra asociada con estenosis mitral y estenosis subaórtica. Eso se llama, es un síndrome especial que se llama síndrome de John. Los síntomas básicamente van a depender si es una coartación preductal o una coartación en la edad infantil o una coartación diagnosticada en la edad adulta. La preductal es muy sintomática, el niño está con mucha insuficiencia cardíaca, mucha cardiomegalia por la poscarga, el ventrículo se dilata terriblemente, incluso puede haber colapsos circulatorios si el PCA se cierra. ¿Por qué? Acordémonos que les mencioné que todo el flujo de la mitad inferior del cuerpo muchas veces depende del flujo del conducto arterioso. Si esto se cierra, va a haber colapso circulatorio, no va a haber irrigación casi nula a la mitad inferior del cuerpo, puede haber enteritis necrotizante, puede haber falla renal,
paciente se encuentra muy frío, pulsos débiles, lactato alto, entonces el paciente no tiene buen pronóstico si es que no se opera urgentemente. El examen físico, obviamente, empecemos con los pulsos femorales van a estar ausentes o muy disminuidos. A la auscultación vamos a encontrar un soplo mesosistólico por la estrechez de la aorta. Hay algunos signos que siempre les gusta preguntarles en los exámenes, como este, por ejemplo, de Ressler, que son muescas en el borde inferior de las costillas. Eso se produce por estos colaterales. Obviamente, si vemos que hay una obstrucción al paso de sangre hacia la mitad inferior del cuerpo, el cuerpo va a tratar de buscar irrigarse de alguna manera, y ¿cómo busca? Con colateralidad. Las mamarias se encuentran muy crecidas, las arterias intercostales se encuentran muy crecidas. Estas arterias intercostales pueden formar unas muescas en las costillas ya en pacientes más grandes, y eso es el signo este. El diagnóstico, el estudio inicial, se puede hacer con eco en pacientes más pequeños, pero generalmente o casi siempre se necesita de una tomografía o de una resonancia magnética, como en este caso, para el diagnóstico. El tratamiento de elección en las coartaciones preductales o infantiles es el quirúrgico. Eso creo que también les preguntaron. Es quirúrgico el de elección. ¿Por qué? Porque no les podemos poner un stent a los pacientes pequeños. Está bien, les puedes poner un stent y le alivia la coartación, pero ese stent no va a crecer. Entonces el niño crece y se va a seguir coartado. Entonces el tratamiento de elección es quirúrgico, se hace a través del tórax, una toracotomía, se hace una escisión de la coartación y se hace una anastomosis posterior. La técnica puede variar. Si es que hay hipoplasia del arco, se puede hacer una coartectomía extendida, se hace la incisión hacia más proximal para liberar la zona estrecha, o incluso se puede hacer una corrección del arco aórtico, que es un abordaje más complicado ya con circulación extracorpórea. Pero va a depender mucho de si el arco aórtico está o no hipoplásico, o de la asociación con otras anomalías. Si está asociado con una CIB, obviamente el abordaje va a ser distinto. Y el tratamiento percutáneo se hace en pacientes más grandes, generalmente las coartaciones adultas. Se libera un stent en la zona de coartación y se debería aliviar la obstrucción. Ok, preguntas acerca de coartación. Doctor, disculpe, ¿me escucha? Sí. Doctor, en el caso, ¿cómo se podría reducir lo que son lo que es la recortación, ¿no? Porque leí que en el artículo que mandó leer el doctor, de que era una de las complicaciones, lo que había recortación, o sea, se hacía un aneurisma, ¿no? Aórtico. Sí, depende de la técnica que uno usa. Hay muchas técnicas. Esta les he puesto una técnica de manera referencial nada más, pero hay muchas técnicas para disminuir la recortación. Actualmente con las cirugías modernas la recortación el porcentaje es muy bajo, casi nulo en realidad. Entonces, uno es usar una sutura muy delgada, se usa una sutura, no sé si ustedes ya seguramente ya pasaron por cirugía, ya conocen el calibre de hilos, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, se usa suturas muy finas, 7 ceros. Entonces, a medida que va creciendo, esta sutura se va a romper y va a aliviar la coartación y el tejido va a crecer. 2, es que se hace una técnica que se llama coartectomía radicalmente extendida. Se corta toda la parte de la coartación, acá tenemos una aorta torácica normal, y esta incisión se prolonga hacia acá. Y la anastomosis va justo en esta zona. Entonces se alivia toda la zona de estrecha o recoartada. Como digo ahora, el porcentaje de recoartación es mínimo. Incluso se puede usar suturas reabsorbibles como la buridiaxona. Entonces es mínima en realidad. Y si hay una recoartación, se puede usar en etapa adulta y se alivia con un stent. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Una consulta. Respecto al tratamiento quirúrgico, he estado leyendo y menciona, por ejemplo, uno de ellos es flap de subclavia, anastomosis término ampliada.
una ampliación con parche, tanto que sea Dracon o Gore-Tex, pero el que me llamó la atención un poco más, y no sé si podría explicarnos, es respecto a la interposición de injerto. ¿Podría ampliar? Sí. Gracias. Hay muchas técnicas, como le mencioné. La técnica más usada en la técnica estándar es la cortectomía con anastomosis término terminal extendida. Entonces se hace la extendida, se amplía la incisión hacia acá. 2, se hace con flap de subclavia. Son técnicas antiguas, generalmente no se usa. Entonces acá nada más tenemos la subclavia izquierda. Se corta la subclavia izquierda. No se usa porque vamos a dejar al brazo izquierdo sin irrigación. Porque se corta la subclavia izquierda, se abre la subclavia, y esta subclavia abierta baja hacia la zona de coartación, donde tengo un dibujo más claro acá. Acá. Entonces, cortamos la subclavia, abrimos la subclavia y bajamos la subclavia hacia acá, se abre esta zona de coartación y se coloca un parche como encima. Hay incluso la subclavia reversa que va hacia acá cuando hay arco órtico construido, se llama técnica de Waldhausen. Y la interposición de un injerto se hace no en niños. Nosotros en niños no tenemos que usar senoinjertos o injertos externos. ¿Por qué? Porque no van a crecer. Tiene que ser anastomosis con tejidos autólogos. Con injertos es en pacientes grandes, adultos. Entonces, se saca la cortación y se coloca una prótesis acá, un injerto de Dacron o de Gore-Tex acá, en la zona de cortación. A eso se refiere la anastomosis con injerto. ¿Se puede colocar un parche? Sí, se puede colocar un parche. Se abre la zona de coartación, la zona abierta, se sutura un parche. Cuando se coloca un parche, el riesgo de aneurismas es grande. Lo que los aneurismas o pseudoaneurismas que mencionó tu compañero, creo, anteriormente. Entonces, tampoco ya se usa mucho la colocación de injertos. ¿Por qué? Porque las coartaciones de adultos se resuelven muy fácilmente con un stent recubierto. Entonces no hay la necesidad de colocar un injerto. Y otra cosa, la cirugía de coartación tiene una complicación muy grave, que es la paraplegia. Para hacer una cirugía de coartación hay que clampar el flujo acá y hay que clampar el flujo acá. La parte inferior se queda solamente por flujo colaterales. Uno tiene cierto tiempo nada más para hacer la anastomosis, media hora menos, 20 minutos de preferencia. Tú vas incrementando el tiempo de cirugía. Cada minuto que pasa va a incrementar el riesgo de paraplegia. A nadie le gustaría tener un paciente parapléjico después de una coartectomía. Entonces, si nosotros tenemos que colocar un injerto, hay una anastomosis acá y una anastomosis acá. Si hay complicaciones durante la cirugía se puede prolongar y termina en paraplegia el paciente. Entonces, si se puede resolver por un cateterismo fácilmente en un paciente adulto, no hay caso ahora de hacerle un injerto. Obviamente hay pacientes y pacientes, hay pacientes a quienes no hay otra opción que ponerle un injerto y hay que hacerlo, pero en realidad siempre se trata de evitarlo. Ok, muchas gracias, doctor. Ok. Bien, seguimos con canal auriculoventricular. Creo que es el último tema. ¿Qué es un canal aurículo-ventricular? Básicamente se desarrolla a partir de una falta de desarrollo embriológico de los cojinetes endocárdicos. ¿Qué son los cojinetes endocárdicos? Es parte del sistema embriológico de desarrollo del septum interventricular, del septum interauricular y de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, si falla el desarrollo de los cojinetes, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar una comunicación interauricular porque no se desarrolló el septum interauricular. Es una CIA tipo ostium primum. Acordemos que la primum es la CIA más inferior, la que está en relación con las válvulas auriculoventriculares. 2, vamos a encontrar una CIB de entrada. Y 3, vamos a encontrar una válvula común, una válvula única. No hay división. Entonces, en un canal auriculoventricular nosotros no podemos decir que esta es válvula mitral y esta es válvula tricúspide, porque no la hay, es una sola válvula. Este es un dibujo normal, ¿ven? Válvula mitral, válvula tricúspide, dividida completamente, las dos válvulas están bien diferenciadas. Entonces, acá no, es una sola válvula. Entonces la denominamos válvula izquierda y válvula B derecha. O cuando ya se hace la cirugía. Y antes de la cirugía, válvula AB única o válvula auriculoventricular. ¿Ok? Acá igual, CIA amplia, ostium primum, válvula única y una CIB. Asociación frecuente, más del 50%, síndrome de Down. Clasificación.
Antes de pasar a esta clasificación, no les quise hacer toda la clase de canal, pero creo que les vino en su examen. Existe un canal parcial, un canal transicional y un canal completo. El tema de la clase es el canal completo, ¿ok? El canal completo es esto, sería ostium primum, válvula única auriculoventricular y una CIB amplia, no restrictiva, ¿ok? El canal parcial es solamente una CIA ostium primum. ¿Cuál es la clínica y cuál es el dolor? Lo mismo que una CIA. Es una CIA, simplemente una CIA ostium primum, asociada generalmente a un clef de la válvula izquierda o de la válvula mitral. Entonces tenemos en el canal parcial un CIA ostium primum y un clef mitral o de la válvula izquierda. El canal transicional es como el canal completo, que quiere decir, tiene una CIA ostium primum, una válvula B común, pero tiene una CIB pequeña, chiquita, una CIB restrictiva. Eso es el canal transicional. Y el canal completo, pues es el que ya les mencioné. La clasificación esta es del canal aurículo-ventricular completo. Hay un doctor que se llama Rastelli, y él le puso una clasificación a este canal aurículo-ventricular completo y lo dividió en 3, A, B y C. El A es el más frecuente, 75%. El B es el más raro y el C está muy asociado con tetralogía de Fallot. A ver, veamos más o menos, tratemos de explicar en qué consiste cada tipo de canal. El canal completo tipo A, bueno, antes de eso empecemos a explicar. Esta válvula es la válvula anterior velo anterior o velo superior del canal. ¿Qué significa? A ver, ¿dónde les explico? Acá. No, esto no me sirve mucho. A ver, voy a buscar una imagen donde les pueda explicar por qué se llama velo superior. Creo que no voy a encontrar. No creo que no tengo ninguna. Bueno. Entonces, si nosotros vemos al corazón en una... Básicamente toda esta clasificación es posición anatómica o posición de cirujano. Entonces, este va a ser el velo superior de la válvula B común y este es el velo inferior o posterior de la válvula B común. Entonces, la clasificación se basa enteramente en el velo superior o anterior, depende de la bibliografía. El velo posterior no le toman en cuenta para la clasificación. El tipo A, que es el más frecuente, el velo anterior o superior, se encuentra dividido en la cresta del septum interventricular. Acordémonos, ventrículo derecho, si nosotros miramos el corazón en posición de cirujano, ventrículo derecho está en la parte anterior, ventrículo izquierdo en la parte posterior. Este sería la cresta o el septum interventricular que divide los dos ventrículos y la parte superior se llama cresta del septum. Entonces, si el velo superior o el velo anterior se encuentra completamente dividido por cuerdas tendíneas atadas a la cresta ventricular, es un Rastelli tipo A. En el Rastelli tipo C, el velo superior se encuentra completamente flotando. O sea, no hay nada que lo adhiera hacia la cresta del septo. Esa es la diferencia entre el A y el C. ¿Ok? El A completamente dividido por cuerdas tendíneas en la cresta del septum. El tipo C totalmente flotando. Ninguna cuerda que divida al velo en la cresta del septo. ¿Ok? Y el tipo B es el más raro y generalmente está asociado a una hipoplasia de alguno de los ventrículos. Entonces, otra forma de clasificar a los canales auriculoventriculares completos son balanceados o no balanceados. Balanceados, 2 ventrículos de buen tamaño. No balanceados, un ventrículo más chico, el otro más grande. Más o menos en qué proporción, 60-40%, para no decir que son canales auriculoventriculares no balanceados. Entonces, ¿cuál es la diferencia del canal B de los otros dos? Uno, ya lo dijimos, un ventrículo siempre es más chico, más o menos 40% del otro ventrículo. Entonces, va a haber cuerdas tendíneas de un velo pasando hacia el otro ventrículo. Acá, como en el caso, suponemos que el ventrículo más chico es el ventrículo derecho, que está hacia anterior, y el ventrículo más grande es el izquierdo. Entonces, hay cuerdas tendíneas del lado izquierdo
pasando hacia el lado derecho. Eso se llama straddling de velos. Cuando existe straddling de velos o cruzan cuerdas tendíneas y se insertan en el otro ventrículo, eso es un Rastelli tipo B. A ver, lo traté de explicar de la forma más práctica, pero ojalá espero me hayan entendido la clasificación del canal. Ahora, ¿cómo es el shunt del canal? Obviamente va a haber shunt en múltiples zonas, en la aurícula, en el ventrículo, y como es una misma válvula, va a haber mezcla incluso en las mismas válvulas. Pero no se preocupen, el resultado final, ¿cuál va a ser? Hiperflujo pulmonar. Entonces, al igual que todas las otras cardiopatías que ya vimos, va a producir clínica de insuficiencia cardíaca y todo lo que eso lleva. Entonces, soplo va a ser un soplo sistólico o pansistólico por la CIB básicamente. ¿Puede haber un soplo diastólico? Sí, puede haber un soplo diastólico y puede ser por insuficiencia de alguna de las válvulas, del lado izquierdo o del lado derecho. Solamente ahí se produce un soplo diastólico en un canal auriculoventricular. El método diagnóstico de elección es la ecocardiografía y esto... vamos a ver este eco, igual, aurícula izquierda, aurícula derecha, tenemos el ostium primum, ves que las válvulas no están divididas, es una válvula B común, y acá tenemos la CIB. El tratamiento, acá sí es quirúrgico. El tratamiento del canal es quirúrgico. Van en ventrículos balanceados, es tratamiento correctivo, y ventrículos no balanceados van a la vía univentricular. Son pacientes muy sintomáticos que generalmente sin tratamiento el pronóstico al año de vida es muy malo en general, y al año de vida ya desarrollan hipertensión pulmonar por el gran hiperflujo que condiciona esta patología. Entonces se operan generalmente entre los 4 a 6 meses. Aparte, también es importante que yo les diga que los pacientes con síndrome de Down tienen mayor predisposición a desarrollar hipertensión pulmonar. Entonces, es importante diagnosticar esta patología a tiempo y tratarla a tiempo, referirla a un lugar adecuado, porque si dejamos pasar muchos meses, muchos años, pues el paciente se va a convertir en un paciente inoperable. Y obviamente es una patología que se puede resolver quirúrgicamente. ¿Qué es lo que se hace? De forma sencilla les voy a decir, se cierra la CIB y se cierra la CIA. Hay diferentes técnicas, pero yo creo que nos quedamos ahí, ¿no? Arbitrariamente dividimos los velos hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo y cerramos los defectos. ¿Qué conclusiones sacamos de toda esta charla? Yo creo que lo más importante que se tienen que desarrollar es o lo que ustedes tienen que saber, van a ser internos, van a ser externos, van a ser serumistas de cada poco tiempo. Entonces, el examen físico integral del paciente recién nacido es muy importante. Ustedes pueden sospechar de una cardiopatía, esto también les preguntaron, me parece. Ven a un paciente con cianosis, ven a un paciente taquipneico, encuentran un soplo, le tienen que palpar los pulsos, tienen que ver que no crece, tienen que ver que no gana peso, tienen que ver que no se alimenta bien. Entonces todo eso les tiene que hacer sospechar de una cardiopatía. Ustedes, bajo esa sospecha, van a hacer un examen físico completo, van a hacer una auscultación completa, van a palparle los pulsos, van a hacerle saturación diferencial arriba y abajo, le pueden tomar presiones de miembros superiores y miembros inferiores. Eso les va a ir a hacer van a hacer una disquisición más importante de cada patología. Es importante todo esto porque un diagnóstico temprano y una referencia oportuna hacen la diferencia. La mayoría de patologías se pueden resolver médica, quirúrgicamente o de manera intervencionista, y son pacientes totalmente recuperables, son pacientes totalmente funcionales una vez operados o una vez tratados. Así que el diagnóstico es muy importante, y eso quiero que lo lleven. Nunca desestimen una radiografía, no crean que la radiografía ya pasó de moda, pues tomografía, todo es eco. No, ustedes han visto que con una radiografía, un examen bien hecho, uno puede sospechar de una cardiopatía, y ya pues con la sospecha manda para que le hagan un eco y te confirmen el diagnóstico, te hagan un diagnóstico diferencial, pero tú puedes sospechar con un buen examen y con una simple radiografía de tórax, como puse ahí. Y pues ya les dije, la mayoría de cardiopatías pueden ser tratadas con muy buenos resultados. Yo creo que con eso termino. Gracias, y bueno, si tienen alguna pregunta, la puedo
pueden hacer. ¿Alguna pregunta antes de cerrar la clase, jóvenes? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, ¿o si hay alguna pregunta por ahí? Puede activar su micrófono nomás y hacer la pregunta. Sí, una consulta. Con respecto al canal auriculoventricular, según la clasificación Castella, ¿hay otro tipo de clasificación? ¿O solamente es esta en la cual nos indica, por ejemplo, ¿no? del 75% de Castella A, que nos indica que es una división completa del duelo, ¿no? Que nos podría ampliar más del A ver, tipo de... no, el canal se clasifica en parcial, completo y parcial, transicional y completo. Esa es la clasificación del canal. Del canal auriculoventricular completo es la clasificación de Rastelli. Y el más frecuente, sí, es el A. Ok, doctor. Sí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Y dentro Hola. de la clasificación, ¿cuál es, se puede decir, dentro de la cirugía, el mejor pronóstico o mejor, El más Rastelli A. favorable? El Rastelli A, el canal AB completo tipo Rastelli A es el de mejor pronóstico. El B no tiene buen pronóstico porque generalmente son pacientes que van a la vía univentricular. Van a terminar en una cirugía de Fontán, un ventrículo único, porque uno de los ventrículos es pequeño. No va a tolerar una corrección biventricular. Y el tipo C si es un canal tipo C solo sin otra asociación, también el resultado es bueno, pero si es un canal asociado a una trilogía de Fallot, obviamente no es que le vaya mal, sino el porcentaje de complicación es un poco mayor, es una cirugía más larga porque también hay que reparar el Fallot junto con el canal. Entonces depende de la asociación, pero el mejor pronóstico, si me preguntas así de secas, el A. Gracias. ¿Ok? Doctor, buenas noches. Hola. Una pregunta. Aparte de los exámenes de imagen, ¿hay algún otro examen auxiliar que nos pueda ayudar al diagnóstico de esas patologías? A ver, de una cardiopatía congénita, otro examen. Yo creo que, a ver, la saturación es importante. Todo paciente debería ser saturado. Hay otro examen que casi no les he puesto, que es un examen que se llama angiografía o cateterismo cardíaco. También es un examen de ayuda para una cardiopatía congénita. Pero en realidad, la base de los exámenes auxiliares para una cardiopatía congénita siempre se empieza con un eco. La mayoría se puede diagnosticar con un eco. ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes? Doctor, y el manejo como médico general, hasta desde dónde a dónde va a ser nuestro manejo y en qué momento nosotros tenemos que derivarlo a la especialidad, ¿no? Su manejo depende de la patología. Si ustedes a lo mucho van a tener radiografía de tórax en la mayoría de lugares donde vaya. Si ustedes confirman una patología con hiperflujo pulmonar, ven una radiografía muy congestiva. Manejo diuréticos, aunque no se deben engañar, hay patologías que tienen los pulmones muy congestivos, pero en realidad no es por hiperflujo, pueden tener un drenaje venoso anómalo, es una patología que te da pulmones blancos con mucho hiperflujo, un corazón pequeño. Esa es la disquisición. Entonces, pero si en general escuchan un soplo asociado a una CIB, un ductus, una radiografía con un paciente muy congestivo, el manejo que ustedes pueden darle diuréticos y ECA y referirlo para el diagnóstico. Si es una patología cianótica, tienen que referirlo. Hay algunas patologías que dependen de prostaglandina, hay patologías que se necesita infundir prostaglandina para mantener vivo al paciente. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Básicamente, lo que corresponde como médico general es la sospecha diagnóstica.
Sospecha diagnóstica y referencia oportuna. Sospechar la patología y referirlo para un manejo adecuado a un lugar especializado. Gracias, doctor. Muy bien, ¿alguna otra pregunta más? Bueno, ya que no hay más preguntas, pues solamente queda agradecer nuevamente al doctor Henry Peralta, amablemente aceptado la invitación a esta clase, y con él nos vemos hasta el día miércoles para la siguiente sesión. Muchas gracias, doctor Henry, nuevamente. Listo. Nos vemos hasta la próxima vez. Nos vemos. Hasta luego. Chao.